Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos apuntes de Ludia y para eso hemos traído a Julia. Hola, Julia. Buenas. El título del programa de hoy es inmejorable, ¿eh? 5 cosas que no me gustan en el formato de un manual y 2 que me encantan. Yo no sé si va a caber todo eso como título así en el... En el iBooks. 5 cosas que me gustan, punto, 2 que me encantan y luego ya el resto. Pues sí, pues vamos a hablar de esas cosas que no me gustan en el formato del manual y 2 que me encantan. Bueno, en el último episodio estuvimos hablando ya de manuales, estuvimos hablando sobre todo de eso, de la estructura del manual, vimos un poco en qué consistía, os pregunté qué era para vosotros un manual y eso nos sirvió un poco para ver en líneas generales qué es lo que tenía que ser, qué es lo que tenía que ofrecer un manual. Y ahora mismo lo que me gustaría comentar, y sobre todo que nos dejamos muchas cosas en el tintero la última vez y que estuvimos comentando, es específicamente sobre el formato. O sea, antes en el pasado era sobre la estructura, apartado por apartado, un poco el orden en el que considerábamos que sería más interesante presentar la información. Y en este caso es visualmente cómo es más agradable recibir esa información. Agradable, razonable, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchos matices ahí que se pueden comentar. Una cosa importante, igual que dije en la última vez, igual que hablar de edades para mí es un poco más objetivo, en el caso de los manuales, pues se pierde bastante lo que es la objetividad. Aquí hay mucho más de... Bueno, primero, hay mucho más de conocimiento de diseño que yo personalmente no poseo más que como usuaria. Sí, pues en el sentido de, pues como psicóloga, pues ver un poco cómo se percibe la información y qué cosas son más interesantes y no. Pero bueno, de esto hay diseñadores gráficos y diseñadoras gráficas que van a entender mucho más. Pero, lo dicho, vamos a perder un poco de objetividad, vamos a hacer un poquito más de subjetividad y por eso el título del capítulo, esto de 5 cosas que no me gustan en el formato de un manual y 2 que me encantan. ¿Empezamos por las que no? Venga. Vale. Así dejamos la guinda luego para el final. Claro, eso es. Hay que acabar en alto. Eso es. Bueno, pues 5 cosas que no me gustan. La primera que no me gusta y que a lo mejor hay gente que le llama más la atención negativamente a otras cosas, pero a mí es una cosa que es que me mata, es cuando veo tipografías que no. O sea, estas tipografías que no se leen, que dices, o sea, la Comic Sans yo creo que ya la hemos superado hace ya bastante tiempo. Hay manuales que no la han superado, que continúan con la Comic Sans, que vale, o sea, vaya. Bien, bueno. Pero es verdad que es que hay tipografías que son incluso, por ejemplo, demasiado finas, que el palo es demasiado fino y que es que prácticamente cuesta leerla. Que dices, jolín, necesito un poquito más de contraste, ¿no? O sea, yo necesito cuando estoy viendo un manual tener un poquito de contraste entre el fondo y la forma, o sea, que es el... De esto habló Pablo, ¿no? En su momento, Pablo, con el tema del fondo-forma. La Gestalt. La Gestalt, efectivamente. Pues el tema de las tipografías. Y la tipografía no me molesta tanto si no es me molesta más cuando tiene un fondo horrible. O sea, este fondo que ya tiene como una imagen, que le ponen una imagen al fondo y encima te ponen la letra y dices, ¿tú cómo pretendes que yo vea esta letra con este fondo? Que es que no se distingue. Pues eso, mal. Entonces, cuando vayáis a diseñar un manual, aunque sea para que yo no lo critique... No, pero en general, de verdad, por favor, lo pido. El fondo clarito, ¿vale? Liso. Por favor. O sea, fondos con colores, insisto, esto cuando hacíamos... O sea, voy a ser un poco hater, lo siento un montón, ¿eh? O sea, es que... Bueno, igual, 5 veces sí, pero 2 no. Eso es. Vale, esto, el manual, pues lo del fondo de colorinchis, esto cuando hacíamos trabajos en primaria, quienes fueran a primaria o a EGB, quienes fueran a EGB, pues vale, muy bien, pero que ya no. O sea, el fondo clarito, uniforme. Normalmente se prefiere, si ya es a nivel de legibilidad, lo ideal es que sea color crema o anaranjado o
amarillo clarito. O sea, es lo más clarito posible, pero que no sea blanco. Se prefiere que no sea blanco. Normalmente no suele serlo en realidad, pero hay algunos manuales que sí. O sea, los manuales más clásicos de los juegos, pues tipo Ava, tipo Gecko, tipo Cairo, pues de más juguetería y demás, suelen ponerle el fondo blanco y la verdad es que no beneficia en nada a la lectura. Entonces, si se puede poner el fondo en color cremita y demás, maravilloso. De ahí también, si nos fijamos en los libros, suelen venir con papel que no es blanco 100%. Correcto. Eso es. Y cuando yo leo un papel blanco 100%, me arden los ojos. Claro, es que es desagradable para la vista. O sea, es que realmente no es cómodo. Sí, es mucho más legible cuando el fondo es en color, pues eso, cremita y la letra oscura. Preferiblemente negra. Si esto lo que comento es un poco ya, no solamente lo que me gusta a mí, sino también lo que se ha visto en varios estudios científicos que ha hecho Luz Reyo, que no sé si la conocéis, es una experta en dislexia específicamente, y que publicó en el libro Superar la dislexia hace 3 años, más o menos, o así. Y entonces todo esto fue una serie de estudios que, bueno, ya también ha estado viendo de cara a mejorar la legibilidad de los textos. Entonces todo esto ya nos lo dice ella. Y de cara a la tipografía también, a mí que tenga serifa o no, o sea, serifa, supongo que todo el mundo sabe lo que es. Los rabitos. Los rabitos, eso es, los rabitos de las letras, de la tipografía, pues si es sin serifa, sin rabitos, mejor. Lo que se llama de palo seco. Si es letra de palo seco, mucho mejor de cara a la lectura. Es Así curioso que... Sí, pues el tema de tipografía, yo también estoy de acuerdo con tipografía como la que dices tú. La serifa hay veces que te hace confundir la A con una G, la G que no se ve bien, la Claro. D que de repente no sabes lo que es. Me ha pasado recientemente de encontrarme con esa tipografía que queda muy bonita, sí, pero te cuesta entender. Tiene su razón de ser, ¿eh? Tiene su razón de ser porque una cosa es la legibilidad y otra cosa es, no sé cómo decirlo porque no hay palabra en castellano, pero es la readability y legibility. O sea, Sí. la legibilidad en inglés es la diferenciación de cada uno de los glifos, es decir, cada una de las letras. Y entonces es mucho más fácil en Palo seco. algunas tipografías de palo seco porque el rabito no te hace que unas el glifo con el siguiente. Con el siguiente. Pero claro, esa lectura letra a letra, pero la lectura palabra a palabra sí que está beneficiada por la serifa. Es decir, la readability, que es un poco la capacidad de leer párrafos más que de leer palabras por palabras, sí que se ve beneficiada. Por eso la mayoría de editores la mayoría de editoriales que sacan libros, los sacan con serifa. Sí. Porque si te vas a leer 600 páginas, oye, pues por lo menos que vayas hilando las ligaturas esas te ayudan a identificar palabras e ir más rápido en la lectura, ¿no? Sí, efectivamente, eso era lo siguiente que iba a decir, que realmente hay una cierta preferencia por eso, por este motivo, pero hay que elegirla muy bien, o sea, tiene que ser muy limpia. El problema es que muchas tipografías la serifa confunde, como dice Adrián. Y ya, pues eso, que si la G no parece una G, al final es eso, es intentar buscar una tipografía que sea lo más sencilla de leer posible. Y un poco en los estudios que hemos estado revisando, se lee mejor de cara a las dificultades de aprendizaje cuando no tiene serifa. Entonces, si se puede elegir, un poco por si alguien ya trabaja directamente con tipografía, se interesa, Arial, Verdana, Helvética y Courier son las que mejor legibilidad sacan. Lo malo de la Courier es que es monoespaciada y normalmente el formato te queda un poco regulero. Sí, o sea, a mí la Courier es que no me gusta nada. Yo iría con Verdana a tope siempre, todo el rato en mi vida. Yo soy de Verdana también, a tope. ¿Ves? Claro, efectivamente. Y luego aparte, si alguien quiere, ahí aprovechando para intentar que los manuales sean lo más accesibles para todo el mundo posible, hay tipografías específicas para personas con dislexia. O sea, hay una que se llama Easy Reading, otra que se llama Silexiad, Read Regular, Open Dyslexic. Open Dyslexic además es gratuita. O sea, se puede descargar y se puede usar directamente y sin problema. Aunque a mí me gusta más la Read Regular. Pero bueno, en general son tipografías que se encargan de que, por ejemplo, la D y la B sean diferentes, que no es que una vez o sea, tú la D y la B, si la pones en espejo, son iguales. Entonces, la idea es que no sean iguales. Las hacen de forma que la D tiene una forma ligeramente diferente y no son totalmente espejadas. Entonces, ese tipo de cosas suelen ayudar bastante a la
a las personas con dificultades de lectura y demás. Así que, bueno, pues eso es un poco con respecto a las tipografías. Yo muy especialita no soy, sí que cada vez me molesta más. Y sobre todo el tema de los fondos me parece que es algo horrible que dificulta muchísimo innecesariamente la lectura. La lectura. Totalmente Yo en cuanto a los innecesario. fondos te doy la razón. Y lo malo es que la mayoría de los manuales te ponen un fondo acorde a los tonos que le han dado al juego. Si el juego tiene unos tonos azules, pues el manual, páginas azules. Y hay algunos que cuestan mucho leer, sobre todo porque ponen fondos oscuros con letras oscuras. Sobre todo eso. Que si lo hacen al revés, pues bueno, a veces tiene un pase. Pero Fondos suele pasar oscuros como con tú letras dices. oscuras. O sea, ya me parece como... Todo mal. Sí, eso es. Pues fondos, un azul marino, un poquito claro, con letras negras. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que te hace diferentes degradados el azul, entonces hay zonas que está mucho más clarito Claro. y zonas que está mucho más oscuro. Y de repente hay una zona que si lo pones blanco no se ve y otra zona que si lo pones negro tampoco. Y lo ponen en negro y no se ve luego nada. Claro, es que eso a nivel de diseño tiene muchas soluciones. O sea tú le puedes poner, no respetar el fondo como tal, le pones una pequeña película o algo por el estilo. O sea, yo insisto, yo de diseño no entiendo, pero sí sé cuándo soy capaz de leer una cosa y cuándo no. Entonces, jolín, no me... Que es que el fondo se puede obviar, se pueden poner cajitas o lo que sea, que al final el manual se puede tematizar todo lo que tú quieras, pero que no hace falta hacerlo complicado para la gente. Así que bueno, el tema ese a mí es una cosa que me llama cada vez más la atención y que no me gusta nada. Y en las cajas también, cuanto más clarito venga todo, mucho mejor. Otra cosa que está bastante relacionada con esto, pero y que para mí también es súper importante, es cuando da la sensación de que, o sea, abres el manual y hay tanta letra ahí que dices, es que me voy a ahogar. O sea, esto de que ves que le falta aire al texto. O sea, le falta aire por todos lados. Le falta aire por el margen derecho, por el margen izquierdo, por el margen superior, por el margen inferior. Le falta margen entre columnas cuando hay columnas. O sea, todo esto es horrible. Apelotamiento total, ¿no? Sí. Horrible. Esto O sea, es la segunda cosa, ¿no? Sí, esto es la segunda cosa ya. Sí, ya hemos pasado de la primera, esta era Vale, la segunda vale. cosa. La segunda cosa que no me gusta nada de los manuales es que les falte aire. Me molesta un montón y además es que dificulta un montón también la lectura. No solamente dificulta la lectura, vuelve a pasar lo mismo que pasa muchas veces que es lo que estamos intentando evitar en nuestros manuales, que es que echa para atrás a la gente. O sea, la gente ve un manual con infinito texto y dice, pues me voy a ahogar y me voy a aburrir y es que no voy a ser capaz de llegar a la mitad de la página. Da la sensación de un panfleto el que viene dentro de las medicinas. O sea, igual. Un prospecto. Un prospecto. No me salía el nombre. Un prospecto. Igual. Da Sí, esa sensación. Efectivamente. Entonces, o sea, por favor, dejad suficiente aire en los manuales. Si eso implica que el manual vaya a tener una página más, o 2, o 3, o 4, es preferible. Porque... Creo que se suele hablar del muro del texto. Así que, bueno, hagamos unas ventanas para que respire la gente. Porque con un muro muy, muy denso es que se te agota la energía. O sea, Sí. ves que vas por la tercera página y dices, ¿qué estoy haciendo Ay, con mi me vida? falta el aire, Quiero ¿no? estar ¿Qué es? aquí. Aparte que muchas veces es que no tienes referencias para parar. Ujú. Entonces, claro, hay muchísimas veces que no vas a leer el manual del tirón. Bueno, a ver, a lo mejor me pasa a mí solo, pero en general no, el manual yo no me lo leo siempre del tirón. A veces pues me interrumpen o estoy haciendo otra cosa o yo qué sé, me llaman por teléfono o lo que sea. Entonces, claro, mientras estoy leyendo, luego volver a ese punto o incluso querer buscar algo. Si yo quiero buscar algo posteriormente mientras estoy jugando la partida y tengo que acudir a un texto que es todo plano, o sea, es todo texto exactamente igual, no tengo referencias. Entonces, vamos a meterle aire al manual. Bueno, y aparte también, importantísimo, súper relacionado con esto, el interlineado, por Dios. El interlineado, pues el espacio que hay entre línea y línea, vamos a también darle un poquito de aire, porque si no, pues igual. Primero que para las personas con dificultades de aprendizaje de lectura, mal. O sea, si no le dejan suficiente interlineado, es muy fácil confundirse y volver a la frase, a la línea anterior mientras están leyendo. O sea, se pierde mucho más fácilmente, hay que dejarlo un poquito más despacio. Y eso, entonces, súper preferible dejar un poquito el
el interlineado con aire. Esto me resulta curioso, sí. porque la mayoría de de la gente con la que he estado hablando últimamente, que tiene una campaña pendiente, siempre está viendo cómo recortar en el manual. No sé si es que sale muy caro añadir páginas extra al manual, pero siempre están intentando recortar. A ver si me queda una página menos. No, normalmente lo que suele pasar es que son libretos y quieren que sea múltiplo de 4. Ya, Entonces bueno, es como... Hay algunos juegos que te meten 2 páginas con escribe aquí tus propias reglas, porque no son múltiples de 4. Pero es casi mejor eso que andar ahí apelotonando todo, ¿no? Sí, o una página entera de créditos en vez de una esquinita, ¿no? Sí. O sea, totalmente de acuerdo. Es muchísimo más preferible por eso, porque al final ahorrar en espacio... Es mucho más probable que una persona no lea tu manual porque está todo apegotonado que porque tiene 2 páginas más. Porque simplemente, o sea, la primera impresión de cualquier persona, abres un manual y puedes decir, si es resoplado, no sé si se ha oído. Sí, sí se ha oído, sí. Cuando es, pues eso, que está todo apegotonado y es como, madre mía, lo que voy a tardar yo en leerme esto. Y si, sin embargo, pues dices, bueno, son muchas páginas, pero bueno, esto se lee rápido. La sensación de se lee rápido te da mucha más ligereza a la hora de enfrentarte, ¿no?, a la lectura del manual. Y relacionado con lo que dijo antes Pablo, es interesante, mientras se pueda, reducir el interletrado, o sea, el espacio que hay entre las letras, y ampliar el interpalabrado. O sea, ampliar el espacio entre las palabras, precisamente para, incluso si se utiliza una letra sin serifa o se utilice con, da igual, que cada palabra esté más compacta, ¿se entiende, no? Sí, que la unidad palabra sea muy fácilmente identificable, ¿no? Eso es muchísimo más fácil de leer en general. Todos estos consejos de facilidad de lectura, insisto, no es solamente... Bueno, aquí hay 2 cosas. Insisto, no es solamente para personas con dificultades a la hora de leer, sino que facilita la lectura a todo el mundo. O sea, comprobado que es así, que no es solamente, pues es que es solamente para las personas con dificultades de leer. No. Y luego otra cosa es que a veces la gente dice, bueno, pero es que este manual no es para niños, no es para niñas, es para personas mayores. Ya, pero es que las personas mayores también tienen dificultades para leer. No, esto no es de la infancia y luego ya el resto de tu vida ya estás bien. No, o sea, es para todo el mundo. Entonces, vamos a facilitar la vida en general a la gente. ¿Vale? Y bueno, la gente que lea bien lo va a leer más fácil también. Sí. Claro, efectivamente. Y cuanto más fácil se lea, pues mejor para todo el mundo. Mira, esto, un ejemplo que os puedo poner yo. Yo ahora ya sabéis que estoy en un curso de doblaje y demás. Bueno, pues la diferencia de los textos, incluso aquí están todavía más adaptados todavía para que los puedas leer de forma mucho más sencilla. Porque en esta disciplina que estoy haciendo, pues no tienes que leer, tienes que memorizar el texto de la forma más sencilla posible, pero que sea fácil de leer para que entiendas bien el contexto. Y de todos los guiones que me han enseñado, ninguno viene apelotonado. Todos tienen mucho más espacio que lo que hay en un libro, mismamente, por esto mismo, para poder identificar bien cada palabra por sí misma, cada frase por sí misma, y que le puedas dar leerla. Sin tener que leerla, eso es. Porque de una simple vista ya digamos que sabes dónde estás. Pues sí, o sea, es un ejemplo perfecto, vamos, de esa facilidad de lectura, cómo afecta. Luego, también relacionado con esto, has dicho, hay que tener un poco de cuidado con el interlineado porque pueden perjudicarnos que la gente se salte una línea o tal. También me suena que has comentado alguna vez, no aquí, pero en otros sitios, el tema de que las líneas sean muy largas y que igual poder utilizar, no sé, columnas o así. A mí eso me preocupa en general, porque cuando una línea es muy larga, al final se produce un cierto cansancio. Esto es como cuando estás viendo... A mí esto me pasa, cuando yo tengo una pantalla de ordenador muy grande, muy larga, que a mí la gente me dice, pues cuanto más grande la pantalla mejor, no sé cuánto tal. No, porque entonces, o sea, empiezo a leer una línea en un sitio y cuando termina, o sea, donde... Iba a decir una palabrota. ¿Dónde leches voy? O sea, ¿dónde está la línea de debajo? Pierdo la referencia. Entre que mis ojos llegan al final y vuelven otra vez al inicio de la línea, pierdo la referencia de cuál era la altura a la que estaba leyendo. Entonces, a ver, es verdad que en manuales, salvo que si el manual es muy grande, cabe la posibilidad de que te pierdas. Si el manual es pequeño, es muy poco probable que te pierdas porque la línea sea muy larga. Pero si el manual, por ejemplo, es apaisado o es un manual bastante grande, a mí me preocuparía
que hubiera un párrafo de 5 o 6 líneas en el cual sí que te puedes perder. O sea, si es eso, si la línea es muy larga, ojo, cuidado. De hecho, hay un... En estas directrices que comparte Luz Reyo, se habla de 70 caracteres como máximo por columna. Por si alguien lo quiere tener un poco en cuenta, 70 caracteres como máximo por columna. Por preferirse, ella dice que se prefiere hasta 44. Obviamente siempre va a ayudar más, ¿no? Cuanto más cortito sea. Pero bueno, 70 caracteres es un poco la referencia por si alguien quiere tenerlo un poco presente. Insisto, que esto es para todo el mundo, para que todas las personas lo vean mejor, ¿vale? Lo lean mejor. Y una cosa que está relacionada con esto, aunque no es exactamente lo mismo, es el tema del justificado. Por favor, sí. Salió por Twitter, ¿no? Esto, ¿cómo? ¡Buah! Salió por Twitter, lo sacaste tú por Twitter. O sea. Salió solo. Sí, a ver, el tema del justificado, bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es el justificado, pero por si acaso no, el justificado es esto de que ponemos que todas las líneas ocupen exactamente lo mismo, que empiecen y terminen exactamente a la misma distancia, ¿no? Al mismo punto. Mientras que el alineado a la izquierda, que también ahora hemos visto que se llama en bandera, texto en bandera, porque claro, está como colgando del mástil de la bandera y tiene luego la bandera colgando, digamos, del lado. El alineado a la izquierda, pues no hace que todas las líneas lleguen hasta el extremo de la derecha, sino que hace que cada línea llegue hasta donde tiene que llegar y ya. Entonces, aquí lo que se dice en general, según los estudios que se han estado viendo y demás, se prefiere que el texto no esté justificado. O sea, se prefiere, y es preferible de cara a la facilidad de lectura, que el texto esté alineado a la izquierda. El motivo principal, hay algunas cosas que facilitan y otras que facilitan menos, ¿vale? Es como que siempre el que esté justificado pues da un cierto orden y eso pues a veces ayuda más o menos y demás, pero pesa más negativamente el hecho de que cuando el texto está justificado, la distancia entre palabras es diferente entre una línea y otra. Creo que se entiende. Si tú tienes una línea que normalmente no te llegaría al final y tienes que estirarla para que te llegue hasta el final, el espacio entre palabras pues va a ser mayor que en una que ya te llegaba hasta el final desde el principio. Entonces, el hecho de variar la distancia que hay entre palabra y palabra hace que en general la lectura sea un poco más difícil, especialmente para personas con dificultades de lectura. Entonces, preferible, yo desde que descubrí esto, yo era súper fan del justificado, ¿eh? O sea, a mí los textos justificados me dan mucha más paz visual. Claro, porque eso es un tocho que si no lo estás leyendo, si solamente estás maquetando, es mucho más cómodo de maquetar. Sí. Desde el punto de vista mío, práctico, de cuando yo leo, si es, por ejemplo, un manual que tiene pues unas cuantas frases sueltas, porque tiene ejemplos, cuadros metidos, alguna imagen o lo que sea, que esté alineado a la izquierda me parece correcto, porque son como párrafos independientes sueltos. Pero si me das un manual que necesite mucho más texto, que necesite más estructura, como lo estábamos diciendo antes, yo veo ese a la derecha y no lo leo a gusto. O a la izquierda, me da igual, no lo leo a gusto, estoy sufriendo mucho. Hemos dicho bandera, pero es un poco la bandera de Nepal, no sé si sabéis cómo es, que son dos triángulos ahí pegados, o sea, es así en dientes de sierra. Sí. Lo que pasa que creo que ya mencionamos también en el mini debate de Twitter que hay un truco, ¿no? Para solventar, para quedarse con las dos cosas buenas, que es justificamos y el guión. Pero eso es, dividimos la palabra. Eso es. A mí esa solución me parece interesante porque, o sea, claro, hablamos de... Es que yo esto ya no sé ni cómo se hace en el Word, no sé cómo se hace. Sé que hay una opción, creo que lo pero hace no automático. recuerdo. Pero es que no, o sea, no sé ni cómo en inglés se llama hyphenation, no sé cómo se dice en castellano. Hipenación. Vale. Porque hyphen es el guioncito. El guión, sí. Pues claro, esto es que cuando llega una palabra al final de la línea, o sea, tú estás escribiendo y en todo momento llegas al final de la línea y en el momento en el que llegas al final de la línea, si la palabra no está completa, entonces se pone un guión y la palabra continúa debajo. Esto es una cosa que aprendimos en primaria o en EGB, quien fuera EGB. Y claro, hay quien sabe hacerlo y hay quien no sabe hacerlo. Esto, mientras lo hago automáticamente el editor de texto correspondiente,
Pues estupendo. A mí me parece bien y me parece que une un poco las dos cosas. Es verdad que partir una palabra por la mitad tampoco es lo más agradable para la lectura para las personas con dificultades a la hora de leer, porque claro, estás partiéndote una palabra por la mitad, o sea, literal. Pero, bueno, como solución intermedia, si entre el problema mental que te da... una sierra con dientes dentados o... Eso es. O un mazacote bien puesto en su sitio. sitio. Yo soy consciente de que si yo veo un libro, una novela o algo así, con todo entero, texto alineado a la izquierda, te da algo. Me pondría un poco nerviosa. O sea, lo sé. A mí me pasa con Dragones y Mazmorras quinta edición. El texto de todos sus libros está alineado a la izquierda. Y son tochacos de historia. Es horrible leer eso. O sea, yo lo vi y dije, no vuelvo a... O sea, cogí un libro y dije, por favor, yo hasta aquí no puedo. Madre mía, qué exagerado. Me como libros de 600 páginas de rol, de manuales, y vi eso y lo siento mucho, pero es que no podía. No por visual, sino porque me resultaba... No estaba leyendo a gusto. Y por eso juegas a Pathfinder en lugar de A&D. Y por eso juego a Pathfinder en vez de A&D. Sí. Es más. Tengo el resurgir del dragón, que es Dragones y Mazmorras, quinta edición, de aquí de la Tierra, y está justificado como debe ser. Eso está bien hecho, lo otro no. Yo prefiero D&D quinta, así te lo digo, pero bueno, eso ya... Caeré, llegaré. Todavía no he jugado de A&D quinta. Que es el resurgir del dragón, es exactamente lo mismo. Llegaré. Pero yo llegaré en justificado. Vale, bien. Bueno, pues todo esto era un poco con respecto al tema del aire. Otra cosa que también ayuda a dar aire, y que más o menos lo hemos comentado antes, es meter títulos, ¿vale? Esto ya lo comentamos en el tema de la estructura, lo interesante que era meter títulos y subtítulos, porque eso al final da un poquito de ayuda y te permite, cuando luego estás jugando, pues volver a acudir al manual, al sitio donde tienes que acudir y que esté todo como más claro. Y también una cosa que me parece súper interesante es meter guiones, o sea, bullet points. Si en un momento dado tenemos una información en una frase que tiene 2 opciones o más opciones, meterlo en guiones, porque ayuda muchísimo. Primero, libera mucho a nivel visual. Un párrafo te lo convierte en una línea, 2 puntos y 2 líneas debajo que tiene ya aire, y aparte es que psicológicamente ya estás viendo que hay 2 alternativas, 2 opciones. No me lo pongas en una línea, pónmelo en 2 puntos aparte y 2... O sea, yo creo que es muchísimo más preferible, y si podéis evitar en general hacer líneas cuando podéis hacer, o sea, hacer una sola frase cuando podéis hacer 2 puntos y guiones, muchísimo mejor los 2 puntos y los guiones. Y a la hora de hacer 2 puntos y guiones, ya desde el punto de vista ortográfico, gramatical, está permitido que si está en línea nueva, que se empiece con mayúscula, que también ayuda un poco a darle un empaque al punto y decir, ojo, que aquí empieza verbo en mayúscula o empieza alguna cosa un poco de fundamento. No hay un texto perdido en mitad del párrafo y tal. Pues sí. Pues bueno, eso un poco con respecto a lo del tema del aire, ¿vale? Así, ya haciendo todas estas cosas, ya tenemos un texto con una tipografía bonita, con un fondo bonita clarito. No, legible. Cuidado con bonita. Legible. Porque lo que para ti es bonito, igual a alguien le encanta la tipografía esta germánica para hacer un juego de la fuga de Colditch y no se lee una mierda. Madre mía. Entonces, antes hemos dicho que el tema vamos a dejarlo un poco para la caja, porque el manual se tiene que leer. Unas letras así, estilo élficas, quedan súper bonitas, pero no hay Dios quien lea eso. También, eso. Sí. O sea, bonita, pero siguiendo el criterio de Julia, ¿vale? Bonita verdana. Voy a pasar, en lugar de bonita, voy a decir bonica, ¿vale? Entonces, bonica. Si digo bonica, vale. ya tiene adquiere muchos más matices. Ya es que me gusta, ¿vale? Es bonica. Es bonica. Entonces, letra bonica. Verdana cursiva. No, ojo con las cursivas. Cursiva cero, por favor. No lo he dicho, ninguna cursiva, por favor. Importante. Textos de ambientación que no vengan a cuento, es lo que suelen hacer. Textos de ambientación que no vienen un poco a cuento, se pone en cursiva como esto no es de importancia, pero te lo pongo aquí porque... Y los ejemplos también. Ahora sí, vamos a hablar un poco de eso, pero los ejemplos muchas veces también vienen en cursiva y está bien porque te ayuda a diferenciar y a saber de antemano si el texto incluso te lo quieres saltar. O sea, que está bien. Luego hablamos de los ejemplos. Antes de eso, y muy rápidamente, esto se dice en un momento,
y que además es de cajón, de madera de pino, letra, por favor, o sea, no me pongáis letra minúscula no, letra enana, no me pongáis letra enana porque no, o sea, de nuevo, pues mal para la lectura, mal para el agobio mental de Dios mío, esto no me lo voy a poder leer en la vida, llevo 10 minutos leyéndome una sola página de un manual. No, letra pues más grandecita a ser posible. El tamaño, igual, esto depende de cómo sea de grande el manual también, porque muchas veces, pues si el manual es más grande o más pequeño, pues a lo mejor no tiene tanto sentido poner una letra demasiado grande. ¿Más grande o más pequeño en el sentido de longitud o en el sentido del tamaño del folio? En el sentido del tamaño del folio. Eso es. En el sentido del tamaño del folio, sí. A ver, lo que está claro es que si tú vas a hacer la letra más grande, el manual va a ocupar más. Está claro. O sea, eso clarinete. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, pero siempre encontrando un punto de equilibrio, yo sacrificaría el que el manual fuera un poquito más largo. El manual perfecto, yo creo que es más largo de lo que a cualquiera le gustaría. Porque al final, si le metes aire, si le metes espacio, si le metes guiones, que ya quieras que no amplía un poquito el interlineado, si haces todas estas cosas, si el tamaño de letra es lo suficientemente grande, etcétera, al final va a ser un poquito más largo de lo que te gustaría, pero se lee en un momento. Se afronta mucho mejor un manual de 12 páginas bien espaciado, sí, que uno de 3 a motrollón, ahí como decíamos antes, ¿no? Comprimido. A motrollón yo no lo he dicho, pero me parece yo lo digo. Muy guay. A motrollón. Vale, pues sí, totalmente de acuerdo con el concepto. El tamaño que se suele decir también, aunque aquí habrá mucha gente que no estará de acuerdo, es entre 14 y 20 puntos. Según el formato, entre 14 y 20. Obviamente habrá formatos que lo pones a 20 y sigue siendo pequeño, perdón. Pero entre 14 y 20 es un poco lo ideal. Que hay algunos que con 12 ya van bien, o que hay algunos que dices, es que mira, si le meto 14 se me va el manual a 47 páginas. Bueno, pues métele 12, no pasa nada. Pero que, pues eso, para que os hagáis una idea de qué sería lo ideal para tener una legibilidad ideal. Esto independientemente de si es una 5, una 6, una 4 o es que depende un poco de la tipografía y del formato. O sea, sí, luego... como referencia. Como referencia se puede tomar, o sea, obviamente luego es cuestión de hacer, porque, o sea, no tengo una tabla de si usas Verdana, no sé cuánto, con interlineado tal, entonces utiliza, al final es que todo influye, si tú el interlineado lo amplías, ya no te da tanta sensación de agobio, aunque la letra sea un poco más pequeña. Entonces, todo influye, hay que medirlo un poco todo y hacer pruebas. Por favor, personas que hagáis manuales, haced pruebas de impresión del manual para ver cómo queda el manual impreso, ¿vale? Porque si no, pues no sabéis cómo queda y entonces a lo mejor el juego es fantástico, pero el manual está muy apegotonado o no se entiende nada y entonces nadie quiere jugar a vuestro juego. O mucha gente quiere jugar, pero no quiere leerse el manual. Sí. Pero eso es casi encima lo más fácil, porque podemos poner más o menos el tamaño en casa y imprimirlo en casa para ver cómo queda. Sí, pero pues eso. Por eso digo, por favor, haced la prueba. Porque es que hay manuales que parece que no han hecho ni siquiera eso, ¿sabes? Entonces... Bueno, lo dicho, que el tema del tamaño de la letra es interesante también hacerlo así. Esta era la segunda, la tercera cosa que no. Esta es la tercera que no me gusta. No me gusta encontrarme letra muy pequeña. No me gusta encontrarme letra muy pequeña. Letra bonita y que no sea muy chica. Letra bonita y que no sea muy chica. Muy bien, Pablo, así me gusta. Luego... Hay un tema que no sé muy bien dónde meterlo, pero es que hay una cosa que quiero contar y que voy a aprovechar para colarlo aquí, ¿vale? Igual no pega mucho, pero el 3.1, el apartado, sí. Lo metemos aquí. El 3.1 es el siguiente. El 3.1 es que en general los números los escribáis con cifras y no con letras. Ah, sí, pero ¿y quién lo hace con letras? Mucha gente. Entonces, ¿pero todos? Sí. O solamente los que hagan referencia a un número en concreto. Quiero decir... Si dices 2, pon un 2. Si dices 3, pon un 3. Vale, son 2 personas, pones 2. Eso es. Vale. Pero si haces referencia... Pero por ejemplo, perdona, sí. Puedes hacer una de estas dos acciones. Yo ahí se lo pondría con letras. Yo no. No, yo ahí sí lo pondría con número. Una de estas dos acciones lo pondría así. Sí. Pero pues es que porque luego va a ir se dan situaciones. Un topo, o sea, luego va a ir una lista no numerada
que va a tener un punto y otro punto, ¿no? ¿Y qué? Pues que ya está el 1 y el 2 ahí. O sea, no sé, bueno. Ya, bueno, sí, te he entendido. O sea, para te he mí entendido. cantidades lo veo clarísimo. Pero... A mí yo creo que hay que ponerlo con número cuando el número es relevante. Cuando no es tan relevante, Sí, lo sí, pondría pero con bueno, letra. compro el consejo. O sea, El consejo es, en general, poner cifras en lugar de Sí. o sea, dígitos en lugar de números. En lugar de texto escrito, letra. Entre otras cosas es que se lee mucho más fácil y el concepto se te queda mucho más rápido. Y además ayuda visualmente a localizar ese número cuando tú lo quieres buscar en el texto. Eso sí, exacto. ¿Vale? Entonces, todo son ayudas y lo único que no ayuda es que estáis acostumbrados a escribirlo con letra. Pero esa es una costumbre vuestra que os la tenéis que quitar. No, a mí me pasó el otro día con algo estaba... No me acuerdo qué era lo que estaba haciendo. Algo estaba haciendo y sé que un número tenía relevancia y justo en la misma frase había otro número que no tenía relevancia. Entonces puse con número lo que sí tenía relevancia y con letra lo que no tenía relevancia. Pero no me acuerdo ahora del contexto. Entonces... A mí hay algunas veces que el número 1 me genera dudas sobre si ponerlo o no ponerlo. Sí, porque parece un... Por ejemplo. determinante, así o alguna cosa... Claro, efectivamente. Entonces, hay veces que no tengo muy claro si ponerlo o no ponerlo. Podría ponerse, pero, hombre, a ver, si voy a poner... Si digo... Haz una de estas dos acciones, una sería escrito, en vez de poner una de dos, ¿no? Yo pondría un Por número, ejemplo. el número 1. Una de estas dos, estás diciendo una de dos. Entonces, Tú pondrías una el es- número. Yo pondría número en ambas. Yo Una no de pondría. estas dos. Claro. El 1 Claro. es muy habitual que no se ponga porque estamos muy acostumbrados al artículo indeterminado. Unos, unas. Vale, me parece bien, razonable. Yo preferiría ponerlo y en general lo pongo porque, de nuevo, es más visual. Estás diciendo claramente que puedes hacer una de dos. Del total de 2, que es un número, entonces Sí, yo puedo sí. coger una. Entonces yo prefiero, si es Sí. Te entiendo y te lo compro. yo solamente digo que a mí no me gusta no me gusta verlo. Ahora ya cada vez menos. Antes sí que estaba más acostumbrada a ver las letras, pero ahora que sé que además se lee mucho más fácil y que es una referencia muy buena en el texto, el ver el número escrito, la cifra escrita, mi consejo es que se ponga. Sí, además, cuando vamos a repasar el manual, sobre todo, vamos Vas a ese buscando la punto. cifra, ¿no? ¿Esto que era Sí. 4 o 7? Eso es, Y vas eso ahí efectivamente. y lo encuentras rápido, ¿no? Eso es. Así que eso era mi tercer punto 1. 3.1. Cosa que no me gustan de los manuales. Vale, saltamos a la 4. La 4. La 4 es el que haya esto es un matiz que pasa en algunos manuales, pero en pocos. Lo que pasa es que cuando pasa me molesta un montón. Es cuando hay un orden de lectura dudoso. Cuando tienes suele haber varias columnas, o sea, normalmente hay 2 columnas en muchos manuales, y cuando hay 2 columnas y hay una separación de párrafo que me hace dudar si tengo que leer hacia la derecha o si tengo que leer hacia abajo, me genera una patata mental que me molesta, o sea, porque es como, pónmelo más fácil, por favor. Recomendación, intentar evitar esos momentos de tengo que ir para abajo, tengo que ir para la derecha, que suelen ser eso, cuando las dos partes de arriba tienen el mismo tamaño, o sea, digamos, el párrafo de arriba a la izquierda y el párrafo de arriba a la derecha tienen aproximadamente el mismo tamaño, y luego tienes como un párrafo separado por debajo del primero, que es el de la izquierda. Entonces, un párrafo o un cuadradito con un texto o algo por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas crean un poco de confusión. Y de verdad que pasa muchas veces porque esto es... Veo a muchas familias que intentan leer manuales y que en ese momento se confunden. No es un drama porque al final lo vas a entender, vas a saber que tienes que ir por un sitio o por el otro sitio, pero es molesto. Es incómodo a la vista. Entonces, si se puede, si se os da el caso que tenéis 2 columnas, tened simplemente cuidado de que se sepa muy claramente cuál es el orden de lectura. Aunque sea alargando un poquito uno de los párrafos para que no sea exactamente igual que el de la derecha, de manera que así, pues, más o menos sea más claro, e incluso ampliando la separación entre columnas,
para que, digamos que se vea que tú primero estás en toda la primera columna y luego te vas a la derecha. O si es al contrario, pues poner una línea horizontal que te divida bien con la parte de abajo. Todo ese tipo de cosas siempre van a ayudar. Es un poco rayante, pero por ejemplo lo que hemos comentado antes, de que haya separación en palabras puede ayudar, porque si de repente dices sacacor, guión, y el chos está por el otro lado, pues sabes que va por ahí la cosa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí que es verdad que es bastante molesto. A veces, por ejemplo, en algunos cómics que tienen las viñetas un poco artísticas, tienen incluso hasta que poner flechas, porque el arco visual occidental, que es izquierda, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha, nos lo saltamos con las columnas. Y entonces ahí entran como los dos circuitos en solape y dices, a ver, arco occidental o columnas, ¿qué hacemos, capitán? Sí. Cortocircuito. Efectivamente, pues me estoy refiriendo exactamente a ese cortocircuito mental, que si podemos evitarlo, mejor. E insisto que no es dramático, pero si se puede evitar, pues mejor. Yo sobre todo eso lo he visto en manuales que son de estructura cuadrada, o sea, folio cuadrado. Correcto, sí. Es así porque como quieren aprovechar la imagen en el centro súper vistoso y ponen justo en las esquinas para que quede bonito, ponen los textos estos como en cuadraditos. Eso es, y dices, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿En pues, diagonal? Eso es, pues eso es lo ideal, es intentar evitarlo. Esa es la cuarta cosa. Y como decía, que era muy, muy cortita. Y luego la quinta es que tenga o demasiados o muy pocos ejemplos. Vale. Yo suelo decir que los ejemplos cuanto más mejor, pero hay veces que ya no. O sea, hay veces que ya, o sea, que vamos a ver, que me he leído los 4 anteriores, yo esto ya lo he pillado, no me hace falta más ejemplos. O sea, no lo necesito. No me hagas un ejemplo de cada regla porque me estás aturullando, ¿sabes? Entonces... Yo he visto algunos ejemplos de la primera persona en juego roba una carta, pasa su turno. La siguiente persona roba una carta porque empieza su turno. Y la siguiente, y te hace toda la ronda con la misma acción. Sí, claro, es como igual innecesario, ¿no? Si fueras al grano, mejor. Correcto. Bueno, estoy totalmente en contra de que haya 0 ejemplos. Me parece que, bueno, a ver, yo qué sé, si es un juego que es que no da para más y que es para 2 años y que pues es que tampoco hay mucho más que hacer, pues vale, a lo mejor con la imagen, porque eso sí, imágenes tiene que haber siempre. Las imágenes... digo ejemplos, también me refiero a los mock-ups de, pues eso, esto lo hablamos ya en la preparación, por ejemplo. Es importante poner una imagen de cómo es la preparación, luego durante el texto poner una imagen de cómo son las acciones, especialmente si generan algún tipo de duda o si me estás diciendo que tiene que ir una carta de un sitio a otro. Enséñame exactamente cuál es el sitio al que tienen que ir para que yo lo tenga claro, aunque me lo estés aclarando muy bien, pero bueno, visualmente pues siempre que si hay un soporte mucho mejor. O sea, todo eso también serían ejemplos más o menos visuales. Pero además eso, el hecho de que me expliques, por ejemplo, en la fase de puntuación me parece muy, muy importante que haya ejemplos también de si la puntuación es relativamente complicada. Sí. Eso es. O sea, por ejemplo, se me ocurre el It's a Wonderful World, que la parte de puntuación es relativamente larga, o sea, no es tampoco una locura, pero bueno, tienes que tener en cuenta muchas cositas. Entonces, para que no se te olvide nada, pues me pones un ejemplo con un poco de todo lo que puedes tener al final de la partida, que es un juego de construcción de mazos. Entonces, pues me pones un ejemplo de todo y yo lo veo y digo, vale, pues esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Vale, que lo he entendido bien. Sobre todo los ejemplos están para confirmar que yo he entendido bien el contenido. Y una cosa importante, esto me acabo de acordar, he visto algunos manuales que tienen información de el manual, o sea, del cómo se juega dentro de los ejemplos. Ay, sí, por favor, no. Claro, no, porque los ejemplos yo me los puedo saltar. Yo me los salto muchas veces, porque claro, la mayoría de las veces entiendes el texto y el ejemplo está para el que no ha entendido el texto. Eso es, pues entonces, si me pones información dentro de un ejemplo, mal, porque me la pierdo. No le doy la importancia, no le doy el valor de manual, con lo cual, pues ahí está. Entonces está como en un ejemplo. Y si está en un ejemplo, ¿esto es del ejemplo solo o me funciona en general? Pues importante, no metáis nunca información de las reglas del juego dentro del ejemplo, siempre en el propio
en el propio manual. Que luego queréis redundar en el ejemplo, fantástico, los ejemplos están para redundar, o sea, eso no hay ningún problema. Pero importante eso. El consejo que subyace aquí es que no asumas que la gente se va a leer todo tu manual. Sí, efectivamente. Y es bastante importante, de hecho. O sea, no asumas para nada que la gente se va a leer todo tu manual porque es poco probable. Muy poco probable. Es muy poco probable. Por eso también yo decía... En cuanto puedan jugar se van a marchar. Pues, pero seguro, pero seguro. Sí. De hecho, por eso decía yo que era tan importante, con respecto a la estructura, poner al principio del juego el objetivo. Para Sí. que por lo menos sepan a qué están jugando. O sea, si se van a lanzar, por lo menos que tengan una idea de a qué van a jugar. Pero no sí, solamente eso, te hace falta el objetivo para saber el contexto de lo que vas a leer a continuación. Eso es, efectivamente. Entonces, el tema de los ejemplos, 0 me parece poco prácticamente siempre, y demasiados. Yo hay veces, o sea, el manual de extinción, por ejemplo, que ahora mismo está precioso y maravilloso e impecable, pero el original, Sí. antes de que pasara por nuestras manos, el original tenía demasiados ejemplos. Y es verdad que tiene muchos matices, pero prefiero que los matices estén dentro Bien explicados. de la explicación. Entonces, demasiados ejemplos me van a turullar, entonces mejor no. De todas formas, si tengo que sufrir de algo, prefiero sufrir de exceso de ejemplos que de no tener. Eso por supuesto. O sea, yo el tema del exceso de ejemplos, lo único malo que te puede pasar es que no te los lean, que no se lo lea la gente. Bueno, Entonces, si el texto lo pones en el donde corresponde, pues no hay ningún problema. Y el único Eso malo que te es. puede pasar también es que ocupes mucho espacio de tu manual, obviamente. Y que la maquetación pues lleva un poquito más de tiempo, en fin, todas esas cosas que al final parece que no, pero todo suma. Cualquier diseñador o diseñadora sabe que eso, pues bueno, cuanto menos ejemplos para ellos será mejor, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que no te sobran, o sea, te sobran relativamente. Y eso era un poco... Porque a mí que no haya ejemplos me fastidia muchísimo. Que haya demasiado, a mí personalmente me fastidia, pero porque es como que quiero terminar ya el manual. que se acabe, ¿no? Que se acabe. que se acabe este ya. sufrimiento, por Dios. Yo soy una persona, bueno, no exactamente, pero soy prácticamente una persona estándar, una persona tipo que lee manuales. O sea, es verdad que yo... Pero claro, o sea, yo como público general pido que no, el manual no sea un peñazo. Bueno, pues esas serían mis 5 cosas que no me gustan. Se acabó el odio. Se acabó el odio. No, Empieza todavía el no se ha amor. acabado el Venga. odio. Yo voy a meter el 5.1 como pregunta, a ver qué es lo que sale. Dicho todo esto, ¿qué piensas de los manuales dobles? ¿Cómo que dobles? 2 manuales. Un manual, un aprende a jugar o una hoja de referencia, por otro lado. O este es el manual para las primeras partidas, pero luego pásate al manual tocho. Bueno, típico de Fantasy Flight. Él aprende a jugar mal y luego te lees las referencias buscándolas alfabéticamente en el, en el otro manual. ¿Eso qué tal lo ves? Es horrible. No lo veo para nada. O sea, yo puedo entender un manual completo y luego una hoja aparte que con una serie de referencias generales que te ayuden a cómo se juega rápido, lo que sea, un recordatorio. Es más, eso lo puedo agradecer, me parece muy bien. O una hoja de referencia pequeñita o del mismo tamaño, un folio del mismo tamaño que el manual con referencias, eso también bien. Claro, eso está guay, eso me parece muy bien y muy fácil de entender. Bien, guay, pues consulta rápida, me parece perfecto. Pero tener 2 manuales me da una pereza que me muero. O sea, Tal cual. Que por un lado puede... O sea, ahora tengo en mente un juego de rol, Buscaduendes, Sí. que por un lado es como bonito. Bueno, el juego de rol es muy bonito en sí. Pero es como bonito el hecho de que tiene como distintos libros, distintos manuales y tal, pero luego es como un poco de pereza tener que leerlos todos. Que son muy cortitos. Yeah. Pero casi que dámelo todo en un solo manual. Que en cada uno yo te cuentan una cosa diferente, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Al final yo creo que es mucho más fácil tener la referencia de dónde tengo que... Sobre todo por el después, por el cuando tenga que buscarlo, cuando tenga que buscar esa referencia, saber que tengo que ir a el manual. No a uno de los X manuales que me hayas querido poner. Sí. Es que yo me he encontrado manuales que algunos están bien porque igual son juegos de miniaturas con muchas mini reglas, entonces te hacen un desglose alfabéticamente de todos los conceptos que tiene el juego, que igual son 50. Entonces, pues bueno, vale, alfabéticamente. ¿Qué quiero ver? Combate, vas a la C.
en combate, ahí lo tienes. O quieres ver magia, y vas a la M y pone magia, ¿no? O otras palabras que sean más raras. Pero me pasa que hay cosas que dicen, no, como esto ya te lo he puesto en el manual de cómo se juega, no te lo voy a poner en la hoja de referencias. Bueno, entonces se ha convertido en 6 cosas que no, en vez de 5. Pero la sexta la has metido tú. La he metido yo, tenía que meterla, estábamos hablando de esto, había que meter ahí un poquito. Me parece bien, ningún problema. Venga, ahora sí, a las buenas. Ahora sí. Venga, ahora vamos a hablar de cosas bonitas. Cosas bonitas. Una cosa bonita que me gusta muchísimo es que esto que voy a decir es súper genérico y súper general y es como, eso no vale, pero bueno, yo lo voy a decir de todas maneras. Me gusta mucho que el formato tenga buen gusto. O sea, que tú veas el... Claro, buen gusto que Julia, no lo sé. Que le guste la pizza con piña, por ejemplo. No. O sea más bien no. Un poco por el otro lado, ¿vale? O sea... Ay, Dios. En el extremo opuesto de la pizza con piña estaría el buen gusto, ¿vale? Vale. Entonces, la tortilla con piña. La tortilla, sí, ya lo que faltaba, ya vamos. Bueno, ya está. No, pero el hecho de que si tú tienes un manual que no sea todo monocromo, por ejemplo, que le des un puntito de color, que el color que le des sea un color bonito, entendiéndose por bonito, colores... Claro, es que yo aquí tengo mis limitaciones, porque mi limitación de diseño es que yo soy 100% usuaria. Yo entiendo de colores, a lo mejor si me voy a una página web de estas que te ven diferentes de colores que pegan, ¿vale? Uh-huh. O colores cromáticamente bonitos. Entonces, pero que el manual no sea todo monocromo, porque también de nuevo eso aburre. Aburre a la vista, me aburre, no sé, no me faltan referencias, no sé dónde estoy, etcétera. Entonces, me gusta mucho cuando tienen ese puntito de pues su fondo clarito y demás, y además tienen pues unas llamadas de atención, es que no sé muy bien cómo, yo lo llamo globos, sí. Pero no sé muy bien cómo llamarlos. Globos, llamadas de atención, son como textos que se resaltan aparte y que hacen referencia, ¿no? Un recuadrito, sí, ese tipo de puede ser un recuadrito o un circulito o un globito, no sé, me da igual. Pero que sea, y suelen tener un fondo diferente, que te lo destacan del resto del texto, y suele ser un contenido, o bien que sea súper importante, que no se te pueda olvidar, que es la típica regla que se le olvida a todo el mundo. Recuerda esto, no sé qué, no sé cuánto. Que está bien, porque además dices, vale, porque eso se me iba a olvidar, y te lo recuerdan porque saben que la gente se lo olvida. O también, pues eso, cuando son informaciones que no son exactamente 100% relacionadas con el texto, sino que es como una información extra y que te puede ayudar a ligarla temáticamente con el contenido, ¿vale? Eso a veces pasa. No sé si Pablo ha dicho como con mucho convencimiento. Sí, cosas que no son reglas, pero que te ayuda a entender el porqué de algunas reglas, por ejemplo, temáticamente. Eso es. Por ejemplo, se me ocurre el juego de mesa Penaltis, de Penaltis Animal Cup de Paco Gómez. En el reglamento, que también está súper bien escrito, en algunos apartados te dice, por ejemplo, alopanenka. ¿Qué significa alopanenka? Pues alopanenka significa no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. O sea, te explica primero el tiro y luego te explica por qué es así el tiro alopanenka o el tiro... bueno, pues eso, diferentes opciones, ¿no? Sí. Pues eso te está ayudando a tú incorporar esa información que a lo mejor no sabes porque no sabes lo que es un tiro a lopanenka, porque nunca has escuchado nada de fútbol, pues ahí tienes una información extra que temáticamente te ayuda a entender por qué mecánicamente esto es así. Entonces, son como pequeñas contextualizaciones y con un formato diferente porque a priori no encaja exactamente con el resto del formato, porque no es cómo se juega, es un poco información diferente. Entonces, todo ese tipo de cosas visualmente ayudan un montón, descargan un montón a nivel visual, pues eso, de repente tienes un apoyo en un color distinto y todo ese tipo de cosas. Yo, con respecto a lo bonito, feo, tal... bueno, no me encargo de hacer manuales, pero sí de diseñar interfaces gráficas de usuario, o sea, aplicaciones. Y muchas veces en los proyectos que hacemos en clase la gente dice, no, es que es muy bonita, es muy usable, es muy... Bueno, para decir que es bonita y para decir que es usable tendrás
que basarte en algo, ¿no? Porque no es por la universidad de... No, o sea, iba a decir una burrada. Me parece a mí que es bonito. Pues no. ¿Cómo podemos asegurarnos que pueda ser bonito? Pues un poco las pistas nos las daba Julia. Si no sabemos de colores, vayamos a una aplicación o a una web donde preparen triadas de colores armónicas o preparen cualquier otra cosa, o directamente no sepas qué teoría hay detrás, pero ves que cuando coges esa galería de colores, que son 5 colores, 2 opuestos de otros 2, que te sirven para hacer contrastes y demás, sí. Pues todo funciona mucho mejor. Lo digo más que nada porque cuando estuvimos hablando del tema de la Gestalt y todo eso, esto no es cosas que digas, es que a mí me gusta más así. No, mira, es que hay una serie de leyes del diseño, que hay, de hecho, además, incluso listados muy fáciles de entender, la ley de Fichte, la ley de no sé qué, tal. Son cosas súper fáciles de seguir, son heurísticos, son recomendaciones, truquitos muy sencillos, que si los sigues... igual no está genial tu diseño, pero por lo menos no está horrible. Porque muchas veces cuando pensamos que el diseño es pura creatividad, lo que hacemos es una basura. Básicamente porque igual no tenemos todavía el gusto desarrollado. La gente que es muy creativa ha visto mucha creatividad de otra gente. Entonces al final haces un paladar, haces un gusto y de repente dices, joder, ¿cómo has podido romper un poco todas las leyes que hay para hacer esto? Y dices, bueno, porque las conozco. O sea, porque sé que también buscando los contrastes, pues un poco el rollo Picasso, ¿no? Y dices, ¿cómo se te ha ido la pinza a dibujar así? Y dices, bueno, porque es que yo la técnica pictórica la domino y sé que se transgrede así. No es eso lo hace cualquiera o lo que sea, ¿no? Entonces, en el diseño de interfaces visuales, bien sean en papel o bien sea en ordenador o bien sea en donde sea, creo que hay una serie de reglas de armonía, composición, coherencia, etcétera, que son de andamiaje, sirven de andamiaje para no liarla y para que la gente cuando lo vea diga, esto es armónico, esto no sé si es bonito o es feo, pero por lo menos no quiero seguir corriendo de aquí. Y muchas veces nos pasaba, por ejemplo, cuando la gente le daba el flash en la web, como si no hubiera un mañana. Pues ¿qué es lo que pasaba? Pues que lo que decía Jules, ¿no? Que dice, ¿se pueden colores? Pues venga, todos. ¿Se pueden tipografías raras? La más rara. Vamos a poner todas las animaciones y además todos los efectos de sonido. Y entrabas y decías, ¿esto qué es? Esto es, no sé, un caos total. No hay manera de leer. Y de repente alguien decía, voy a poner un montón de aire en la aplicación, voy a poner una tipografía legible, voy a usar solamente 4 colores máximo, voy a no sé qué, y de repente dices, esto no tiene nada, pero me encanta. ¿Por qué? Pues porque han seguido este tipo de leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, interfaces minimalistas tipo los de Mac, algunos de Google, etcétera, funcionan precisamente porque no es bonito, es feo, no es una cuestión de gusto, sino que, joder, te puedes apoyar un poco en bastantes años de diseño gráfico. O sea, llevamos más de 100 años, gente maquetando cosas y creo que hay que ser menos audaces a veces y fijarse un poco en las cosas que ya están hechas, apoyarse un poco en el pasado. Bueno, nos quedaba una cosa guay. Sí, voy a decir un par de manuales o más bien de diseñadores que me gusta mucho cómo hacen los manuales, por si se les quiere echar un vistazo, porque creo que son muy buenos ejemplos en general. Y menciono Nomosaurus, por ejemplo, en la edición del Penalties o la edición del Penalties Animal Cup, perdón, o la edición del propio Extinción. Yo creo que está muy bien a nivel de maquetación y de diseño y así un poco a nivel de colores y todo este gusto y demás. A mí me parece que son muy bonitos. Y pues eso, en el sentido de armónicos, como dice Pablo, está todo bien en su sitio, es agradable leerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, en general lo que hace WA Studio a mí me gusta casi siempre. O sea, y diría que siempre, porque no sé si siempre, porque a lo mejor hay alguno que se me ha escapado y no me gusta, pero siempre que veo un manual, además es que esto me ha pasado, que yo se lo he dicho a Jaime alguna vez de WA, que de mirar un manual, verlo y decir, jolín, cómo me gusta, cómo está maquetado este manual, qué bien está hecho, y mirar quién es
y todas las veces que lo miraba era WA Studio. O sea que en general me parece que tienen un gusto súper bueno y pues si queréis echarle un vistazo para ver cómo es ese tipo de manual. Por ejemplo, se me ocurre se me ocurre porque lo tengo aquí delante porque voy a hacer una reseña dentro de poco. El Fórmula, que es un juego de matemáticas. Tiene pues es una maquetación y un diseño, unos colores también, es que son súper bonitos. Es que, lo dicho, muy armónico y muy agradable a la vista. Bueno, pues es eso... un poco para decir guau, ¿no? Guau, sí. Venga, me vale. Te la aceptamos, Pablo. Uy, en la raya ha estado, ¿no? En la línea, en la Ahí línea, estaba, sí. justo. Bueno, y la última cosa que me gusta mucho, lo voy a dejar para el final porque esto es una cosa que me hace muy feliz, más incluso que el hecho de que tenga buen formato, que sea estéticamente agradable o que es tal. Una cosa que me hace muy feliz son las negritas. +1 a eso. Es que me hace tan feliz, o sea, es como gracias, me estás facilitando la vida, por favor, o sea, poned negritas, no las pongáis sin ton ni son, también Todo poner el texto, negrita. Poner negritas en parte es un arte, pero en general, si se ponen negritas, se ayuda bastante, ¿vale? Las negritas tienen la función de reforzar el mensaje, tienen la función de enfatizar y de decirle a tu cerebro, si estás perdiendo la atención, vuelve a ponerla en esta parte de aquí. Que parece que no, pero de verdad que esto es algo que ocurre. O sea, el cerebro dice, me estoy aburriendo. Entonces llega la negrita y dices, espera, esto es importante. Pues por ese mismo motivo, la negrita a mí me hace súper feliz. Facilita muchísimo la comprensión. Lógicamente hay que hacerlo en palabras clave o en frases muy concretas, muy específicas. Que no hace falta que sean 2 negritas en todo el folio. Quiero decir que si hay varias cosas que hay que resaltar, se resaltan varias cosas. Pero que son muy, muy, muy relevantes y ayudan muchísimo a la lectura a todo el mundo. O sea que si queréis hacer felices a muchas personas, poned negritas. No solo para la lectura, ya lo decíamos antes también, que el manual lo utilizamos para volver a él y necesitamos referencias. Y la negrita es una buena referencia. Correctísimo. La relectura. Sí. Lo que habéis dicho, cuando todo es importante, nada es importante. Es decir, si pones Claro. todo en negrita, pues ya no te sirve para nada. Claro. Buscas lo que está en normal. Claro, al final es eso, ¿no? Es un poco el inverso. No, pero de verdad, o sea, felicidad a tope con negritas. Poned buenas negritas y ya con eso estaremos... nuestro cerebro os lo agradecerá muchísimo. En algunos manuales, en vez de negrita, subrayan cosas. No, negrita. Sobre todo, además, si hay versión digital de ese manual, el subrayado se puede interpretar como Con un hipervínculo. enlace. Sí, no, negrita. Y, por favor, cursiva, preferiblemente no, salvo que sea en los ejemplos. Lo que hemos comentado antes. La Sí. cursiva en los ejemplos ayuda porque te ayuda a diferenciar muy claramente que estás leyendo un ejemplo. También ayuda a ponerlo con un fondito diferente, los ejemplos, que esa es otra forma también de separarlo, toda esa información. La cursiva, pues para la parte temática también del inicio, pues está guay, porque sabes que estás leyendo literatura, digamos. O para, Pero en o general- para la temática esa que decíamos, que relacionas las mecánicas con Sí. la Globitos. temática. Los globitos, por ejemplo, sí, guay. Sí, pues eso, hay que tener en cuenta que no se puede abusar de todo, o sea, no puedes ponerle cursiva, globito, negrita y... O sea, a ver, pues si es tan importante, yo qué sé, ponmelo en mayúsculas, no sé. Pero vamos, que sí, el tema de la cursiva sin abusar y la negrita donde corresponda, muchísimo mejor. Muy bien. Yo estoy contento porque he ido haciendo una checklist mental de uno de los peores manuales de la historia, comentado aquí. Y oye, hoy no cobra el manual de Moon. Os lo digo. ¿No? Revisad, pero hoy no. El otro día le dieron hasta en la boca del cielo. Pero, En esto se salva, ¿no? pero hoy, oye, mira.
fondo blanco, tipografía de palo, ejemplos, negrita, patatín, patatán. Yo estoy feliz. ¿El interlineado qué tal? Fondo blanco, bastantes ejemplos. Fíjate, tiene un interlineado de aquí a la luna. O sea que... No me acuerdo. El interlineado del Moon... sí, es un poco apelotonado. Yo lo aerearía un poquito más. Y yo te quiero recordar que le faltaba una imagen del setup. Entonces, a partir de ahí, como ya a mí me perdiste en el setup, entonces es que ya no te puedo analizar más porque... No, pero estoy hablando de hoy. Claro. Hoy. Le faltaban... Es que si tú quieres... Vamos a ver, Pablo. Si tú quieres, yo le meto caña. O sea, lo que pasa... Le faltaban títulos por todos lados. Le faltaban títulos para separar información. ¿Qué porque dices? era como... ¿Qué dices? ¿Cómo que no? Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que pasa... Mira, por un lado... La preparación de la partida la preparación estaba perfecta. En el tapete. Que tiene como 10 títulos en 12 páginas. O sea... Pero bueno, vale. Lo dejamos aquí. Divergencia de opiniones. Venga, va. Oye, vamos a ser un poco laxos con Pablo, que últimamente ha recibido bastante con este tema. Ha sido él el que ha sacado Él lo ha sacado, el tema. él lo ha sacado, él tiene ganas de que... Yo os digo, el contenido muy discutible. La maquetación no tanto. Vale, te lo compro. Había negritas, eso sí es verdad. No me acuerdo, pero te lo compro. Sí, había negritas. Había fondo blanco, había pocas tipografías, había pocos colores y bien elegidos. Vamos a cambiarle el título de este programa. Se va a llamar Ataque a Pablo 2.0. No, a ver. Esto ha quedado... Ha quedado bien. Para mí ha quedado en tablas, para Julián no, pero para mí sí. Vale, ni perdemos ni ganamos, nos quedamos ahí. Vale, venga, dejamos de hacer el chorra, ¿vale? Y bueno, el programa ha quedado bastante fresquito. Ha quedado bastante bien, con palos finales y todo. Lo olvidamos en el olvido, se van para otro día. Y pues esto lo editas, ¿no? Yo lo edito para que suene más alto todo, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa que queráis añadir antes de terminar el programa? Nada, que ha estado genial y que como clickbait yo creo que va a ser uno de los programas más escuchados porque ha aprovechado su propia regla de poner números. Claro. Y ahora no me pongas 5 en el iVoox, ¿eh? No me pongas 5 con la C. Pon el 5 escrito y el negrita. Eso, tira de negritas. Eso y es. Que no nos corten el título, o sea, no pongas guiones tampoco, ¿eh? Nada. No pongo nada. Eso es una petición para la gente, para que cuando lea su manual lo vea con ojo crítico y a ser posible ojo ajeno. Y por favor, aire a los manuales. Aire, negrita y tipografía bonita. Aire. Y si no conseguís darle aire de alguna forma, siempre por la ventana, también sí. No. Es broma. Bueno, acabamos aquí este programa de Laboratorio de Juegos. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.